buenas noches amigos, buenas noches amigas. Muchas gracias. Vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a tratar el tema de los marcadores de texto, así que voy a compartir pantalla con ustedes. He titulado la clase de hoy día como partículas de poder textual, y ya se van a dar cuenta por qué tienen este poder, ¿no? Estos marcadores que estructuran el texto. En las clases anteriores habíamos visto más la sintaxis, ahora vamos a darnos cuenta que nos vamos a concentrar ahora más en la semántica y en el significado y en el sentido lógico de las oraciones. Antes era más la construcción y el orden. Ahora vamos a ver el orden, pero en un sentido lógico y semántico, ¿no? Vamos a comenzar entonces. Siempre comienzo con un texto. Vamos a dar lectura del texto. Dice: el término ecología se empleó en el siglo XIX. Sin embargo, el hombre del Paleolítico ya sabía intuitivamente de su existencia. La palabra ecología viene del término griego oikos, cuyo significado es casa. Fue utilizada por pensadores y naturistas del siglo XIX para referirse a la interacción de la vida animal y vegetal con su medio. Pero eso no señala que recién ahí se haya sabido de la existencia de dicha palabra, ya que en el Paleolítico el cazador tenía que conocer a los animales y plantas de su entorno. Bueno, hasta acá nos puede surgir varias preguntas, ¿no? Después de haber leído el texto, lo hemos entendido. Esa va a ser siempre mi pregunta. Lo hemos entendido, necesitamos otra lectura. ¿Cuántas oraciones tiene el texto? Antes analizábamos el texto de acuerdo a las oraciones y veíamos si tenía muchas oraciones, si tenía muy pocas oraciones. Eso significa más ideas, menos ideas, y qué relación hay entre esas ideas, ¿no? ¿Y qué efecto tiene en el lector? ¿Qué efecto tienen en ustedes? Bueno, nos vamos a dar cuenta que el texto tiene una oración, dos, tres, cuatro y cinco, ¿no? Aparentemente puede ser que no hemos visto una reiteración en palabras como el que, la que. Por lo tanto, de repente no ha abusado de la subordinación, ni tampoco de la coordinación, que el i. Pero ahora vamos al fondo. ¿Qué efecto causa en nosotros el texto? Porque tendríamos que saber el contenido del texto, ¿no? Sin embargo, el hombre del Paleolítico ya sabía intuitivamente de su existencia, y por ahí más abajo también vemos la palabra paleolítico. O sea, se vuelve a mencionar, y bien estas ideas, para poder agotarlas en una misma línea, podríamos haberlas unido. Entonces, parece que hay una especie de desorden y hay cierta confusión. Entonces, hay 5 oraciones, ¿sí? Pero también nos genera cierta confusión este texto. A parecer ha reiterado o ha repetido ideas que podría haberlas ordenado de otra forma, ¿no? Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es separar el texto de acá, lo vamos a separar en oraciones. Y vamos a ponerlas como si fueran solamente, pues, en una lista, ¿no? Para tener más claridad de cómo son estas ideas. Entonces, ahí hemos separado el texto. Si se dan cuenta, son las mismas 5 oraciones. Y tenemos el término ecología, se empleó en el siglo XIX. Sin embargo, el hombre del Paleolítico ya sabía intuitivamente de su existencia, ¿no? De la existencia de lo que significa ecología.
La palabra ecología viene del término griego zoikos, cuyo significado es casa. Entonces, por ahí ya nos está hablando la etimología del término, ¿no? Fue utilizada por pensadores y naturistas, luego nos están hablando como una especie de evolución de la etimología del término oikos, bueno, del término ecología. Pero eso no señala que recién ahí se haya sabido de la existencia de dicha palabra, ya que en el Paleolítico el cazador tenía que conocer a los animales y plantas de su entorno. Entonces, volvemos con la idea del Paleolítico y dice, pero eso no señala que recién ahí se haya sabido de la existencia de dicha palabra. Tiene cierto parecido con la segunda idea, ¿no? Donde nos dice, sin embargo, el hombre paleolítico ya sabía intuitivamente. Por lo tanto, hay cierta cercanía. No dicen lo mismo, evidentemente, pero sí hay una cercanía de significados. Por eso dije inicialmente que ahora vamos a analizar el texto, pero a nivel de significado, a nivel de semántica. Entonces, ahí les he puesto una idea, ¿no? La posible causa del desorden es la confusión de la palabra ecología con la actividad que la ecología supone. Más que todo estamos viendo como una especie de orden en el avance del término, desde cuándo se es consciente de la palabra ecología o desde cuándo se empieza a utilizar. Como les dije anteriormente, la oración 2 y 5, ¿sí? Aunque no digan literalmente lo mismo, no aluden a una misma actividad, a eso que los hombres del Paleolítico hacían y que supuso intuitivamente cuestiones hoy llamadas ecológicas. Entonces, las demás oraciones sí tienen como un tema en común cuestión. Entonces, acá he puesto de los mismos colores un poco las ideas que tienen más relación, están más compenetradas, ¿no? El término ecología se empleó en el siglo XIX. La palabra ecología viene del término griego oikos, ¿no? Y fue utilizada por pensadores. Hay como una especie de línea de tiempo en cuanto a la etimología. Entonces acá he puesto, ¿no? El número 1, 3 y 4 conforman un grupo de ideas y el 2 y 5, perdón, la oración 2 y 5 conforman otro, ¿no? Dado que 1 nos brinda información ya contenida en la 4, entonces la podemos eliminar, ¿sí? O la podemos unir de tal forma que, o sea, evitemos de ser reiterativos con lo mismo, ¿no? Entonces, quedaría el texto de esta forma, ¿no? La palabra ecología viene del término griego oikos, cuyo significado es casa. Fue utilizada por pensadores y naturistas en el siglo XIX para referirse a la interacción de la vida animal y vegetal con su medio. Sin embargo, ya el hombre del Paleolítico tuvo intuitivamente preocupaciones ecológicas, puesto que le resultaba necesario conocer a los animales y plantas de su entorno. Entonces, ya hemos quitado la confusión inicial, hemos ordenado a nivel semántico, a nivel de significado, el texto, ¿no? Hemos empleado entonces, para que el texto tenga mucho más coherencia, ya no estamos hablando de concordancia como se hablaba en sintaxis, hemos empleado determinadas estrategias lingüísticas y textuales para poder expresarlas ordenadamente. Ojo, estamos hablando de orden de las ideas, ya no estamos hablando del orden de las palabras de forma sintáctica, ¿no? Porque si nosotros recordamos, una oración debe tener el sujeto, el verbo y los complementos, ¿no? Objetos y complementos. Ahora estamos hablando del orden, pero de ideas, como una especie de secuencia, algo que las pueda unir. Entonces, estas estrategias lingüísticas y textuales, ¿no? Hacen referencia a la estructura interna de un párrafo. Entonces, la estructura de un párrafo se conforma a veces de manera explícita y a veces a través de oraciones temáticas y marcadores textuales. Entonces, veamos la figura que sigue para aclarar esto de acá, ¿no?
Ustedes observan ese cuadrito que está ahí. Ese cuadrito solamente dice, me ocuparé de espacio, en primer término, espacio, además, espacio, en segundo lugar, espacio, es decir. Es cierto, acá no hay ningún contenido, acá no hay ninguna información, evidentemente, pero esto ya nos da una idea del, del esqueleto del texto, ¿no? Ahí he puesto mi esqueletito. Un poco para darnos cuenta de que estas palabras nos dan idea de la forma eh, en la cual nosotros, digamos, para hacerlo un poco más simple, de la estructura del texto, ¿no? De lo modular del texto. Entonces, ¿sabemos de qué se trata el texto? ¿De qué trata el texto? ¿Sabemos cómo se relacionan las ideas? Entonces, lo más probable es que no sepamos de qué se trata el texto, ¿no? Con ese cuadro no nos queda claro de qué se trata el texto, pero ¿sabemos cómo se relacionan las ideas por ese cuadro? Claro que sí, ¿no? Si nos dice me ocuparé de, significa que nos está diciendo de que esa va a ser la idea o va a ser el tema central, la oración temática. Luego dice en primer término, además. Entonces, y en segundo lugar, ¿eso qué significa? Que básicamente esa oración temática está estructurada en dos partes, ¿no? Y que la primera parte, ¿sí? Está dándole un adicional o contiene otra idea. Y que la segunda parte está aclarada con esa partícula que es decir. Entonces, si se dan cuenta, estamos utilizando ahora, ¿no? ¿Qué podemos saber? Acá está, ¿no? El tema o idea central del párrafo está en la primera línea. Está claro, ¿no? La idea central se desarrolla en dos ideas, las que aparecen después del primer párrafo y de en segundo lugar. Además, ambas ideas tienen una expansión señalada por los otros dos marcadores, ¿no? Además, que extiende el punto previo y es decir, que se encarga de anticipar que lo que se viene es una aclaración que está antes. Entonces, estas palabritas han permitido que nosotros eh, sea mucho más fácil poder entender la médula, el esqueleto del texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver los marcadores textuales. Parece que se han movido un poco las diapositivas. A ver. ¿Qué son los marcadores textuales, entonces? Los marcadores textuales son frases o palabras. Ojo, no solamente son frases, también son palabras que indican una relación lógica entre dos oraciones. Esto es importante porque nos habla de una relación lógica con sentido entre dos oraciones o la función de alguna parte del texto, ¿no? Son indicadores que le señalan al lector cómo relacionar entre sí las oraciones o qué rol asignarle, ¿sí? O qué rol asignarle a algún fragmento textual. Bien, entonces queda claro ahí que los marcadores textuales son frases o palabras que permite que las oraciones dentro de un párrafo tengan una relación lógica. Ya no estamos hablando de concordancia. Ahora, de concordancia gramatical, ahora estamos hablando del contenido, de la semántica, de lo lógico que tienen que sonar esas dos oraciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que indican los marcadores textuales? A ver, los marcadores textuales, o qué es lo que debería indicar al lector, ¿no? Algunos indican cómo vincular las oraciones.
¿no? Por ejemplo, algunos nos hacen saber que estamos oponiendo las ideas, o las estamos contrastando, las estamos comparando, las estamos aclarando, como el es decir, ¿no? Otros también indican el orden de los contenidos. Cuando nosotros vinculamos, de repente para oponer ideas, rápidamente surge en nuestra mente el pero, el sin embargo, el no obstante. Cuando nosotros se nos aproxima un pero, un sin embargo, sabemos que definitivamente va a venir una idea que se le opone a la anterior, ¿no? Vamos a trabajar en la noche. Sin embargo, cobraremos más caro. Se me ocurre, ¿no? Luego también nos indica un orden en los contenidos. Hay marcadores que nos permiten dar una secuencia. Por ejemplo, los marcadores de secuencia temporal que podemos encontrar sobre todo en los textos literarios, en cuentos, o en cualquier otro que nos indica, por ejemplo, una receta. Es imprescindible encontrar un marcador de orden secuencial en una receta. Ahí no puede verse alterado el orden, ¿cierto? No puede ser primero, no sé, si voy a hacer una ensalada, primero la sirvo y después corto las verduras, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos los marcadores de secuencia. O la función que cumple algún fragmento del texto, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos que nos permiten, sabemos que incluso puede ser un párrafo mismo, ¿no? El por ejemplo, ya sabemos que es un párrafo para eh, dar los ejemplos, ¿no? Para poder hacer más clara una idea, introducción o cierre, ¿no? Por eso los marcadores textuales son cruciales para la construcción del sentido, ¿no? Y claro, los marcadores están ahí, la idea es utilizarlos correctamente, y eso lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Gracias a ellos, lo leído se dota de estructura para el lector, pero hay que aclarar que eso solo ocurre si quien escribe el texto lo supo emplear adecuadamente. Claro, si yo utilizo un pero, un sin embargo, donde no es necesario oponer una idea, sino más bien lo que necesito es agregar una idea y le pongo el además o también. Entonces hay que saber utilizarlos, ¿no? Entonces para eso vamos a ver una gama de marcadores textuales, ¿no? Bien, vamos a ver entonces estos primeros marcadores. Dice, aquellos que relacionan fragmentos más breves de un texto. Por ejemplo, vamos a ver los indicadores de causa. Estas partículas las podemos reconocer fácilmente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el porque, en vista de que, a causa de que, ya que, puesto que, gracias a que, pues, dado que, son partículas que, claro, nosotros no las tenemos a veces en la memoria rápida, pero las personas que utilizamos, vamos escribiendo constantemente, eh, hacemos uso de estas constantemente, pues ya es más fácil, ¿no? Aquellos que no, pues va a ser más difícil poder recordarles. Ahora siempre hay cuadritos que pueden resumir esto, ¿no? Como ahora se los he puesto. Esos son los indicadores de causa, ¿no? También los indicadores de consecuencia. En consecuencia, por consiguiente, por tanto, así que, consiguiente, de modo que, de manera que, por esto. Sucede que generalmente a veces se confunde en un párrafo cuando tú quieres indicar una causa o una consecuencia. Eso lo voy a aclarar en un ratito, ¿sí? Así, rapidito nada más.
Luego los indicadores de condición, ¿no? Esta palabrita, evidentemente esta conjunción ya nos indica una conjunción, el sí sin tilde, siempre y cuando, en caso de que, entonces ya nos indica una condición, ¿no? Acá tenemos los indicadores de finalidad, ¿no? ¿Para qué? Con miras a fin de que, con el objetivo y con el obvio, con la finalidad. Los indicadores de oposición que ya les había indicado, también se le llama con indicadores de contraste, el pero. El pero es bastante utilizado. Entonces recuerden que acá existen otras palabras que pueden reemplazar el pero. El no obstante, el sin embargo, por el contrario. También existe esta palabrita que no se utiliza mucho, que es el más, sin tilde, ¿no? El más no como partícula de adverbio que te indique yo comí más cantidad, sino más bien el más que te indica oposición. Yo comí, mas no tenía hambre. Eso significa que ese más es como si fuera un pero o un no obstante, ¿no? También tenemos los indicadores de condición, aunque si bien a pesar de, y también tenemos los indicadores de adición. Significa los que te permiten agregar ideas. También a esto le puedo utilizar el y, ¿no? La palabra y, que la habíamos visto en las oraciones complejas coordinantes, copulativas, la conjunción y. Estas palabras o estos indicadores de adición son además, asimismo, aparte de ello, también. Bien, ahora vamos a ver estas diferencias que le decía, ¿no? A veces equivocamos estos marcadores, que son los marcadores de causa y los marcadores de consecuencia. Los marcadores de causa, pues evidentemente, como dice la palabra, ahí son los que indican la causa, el origen, ¿cierto? Por ejemplo, digo, el Festival de Cine se canceló ya que no hubo suficiente presupuesto para su organización, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que tengo, esta es mi partícula, este es mi marcador que me indica causa, porque significa que la segunda idea, ay, perdón, la segunda idea es la que me está indicando la causa de la primera idea, ¿sí? El Festival de Cine se canceló. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque no hubo suficiente presupuesto para su organización. Recuerden que es la segunda idea la que me está indicando la causa. Ahora, o en los marcadores de consecuencia, por ejemplo, vamos a ver el texto. Dice, el plástico tarda muchos años en degradarse. Por ejemplo, una bolsa demora 150 años en descomponerse totalmente, mientras que una bolsa puede tardar 400 años en desaparecer. Hasta ahí tenemos una primera idea. Por consiguiente, durante todo este tiempo, el plástico se encuentra contaminando la atmósfera. Tenemos acá nuestro marcador de consecuencia. Eso significa que la idea que a continuación viene es un efecto de la primera. Y eso lo comprobamos porque en sentido lógico, si el plástico es un elemento que demora en degradarse, por lo tanto, como consecuencia es que ya está contaminando, ya contamina la atmósfera, ¿no? El medio ambiente.
Entonces, vamos a continuar. Bien, ahora vamos a ver estas otras partículas, estos otros marcadores, pero que también, o sea, son bastantes. Hay muchas clasificaciones de muchos autores. Ahorita estoy utilizando la clasificación de Cassani. Y eso ha habido una especie de adaptación también, ¿no? En todo caso, yo estoy cogiendo una clasificación. Estoy escogiendo una clasificación. Inciden también sobre partes relativamente extensas de texto, sobre párrafos o grupos de oraciones. Por ejemplo, cuando queremos introducir el tema de un texto, podemos utilizar palabras como el objetivo principal de, me ocuparé de, este texto trata de, nos proponemos exponer, ¿bien? Para iniciar un tema, ¿no? Con respecto a, por lo que se refiere a, otro punto es, el siguiente punto trata en relación con acerca de, ¿no? Para marcar orden, ¿no? Como les decía, acá, por ejemplo, son los marcadores de orden, de secuencia, nos indica una secuencia temporal. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o también el primero, segundo, tercero, para empezar, luego, después, además, primeramente. El primeramente existe, amigos y amigas. En último lugar, en último término, al final, para terminar y finalmente, ¿no? Y por último, para distinguir, por un lado, por otro lado, por otra parte, en cambio. Vamos a ver esos últimos. Para continuar sobre el mismo punto, ¿no? Además, luego, después, asimismo, nos permite también agregar. El además también sirve para poder agregar ideas. Asimismo también, ¿no? Para hacer hincapié. En otras palabras, dicho de otra manera, hay que hacer notar, cabe destacar, hay que destacar lo más importante. Para ejemplificarlo sabemos cuáles son, ¿no? Por ejemplo, como, por ejemplo, baste, como muestra, así. Para resumir, en resumen, en pocas palabras, resumiendo, recapitulando, en síntesis. Y para acabar, ¿no? En conclusión, para concluir, para finalizar o el finalmente, ¿no? Eso significa que ya nos va indicando, ¿cierto? La lógica del texto. Nos va indicando de que el texto está terminando o ya terminó, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer, amigos? Vamos a tratar de hacer esta parte práctica y acá les voy a dejar este texto. Lo que ustedes tienen que hacer en este texto es poder reconocer cuáles son esos marcadores textuales. A ver, de los que hemos visto, cuáles recuerdan y cuáles serían esos marcadores textuales. Y me van colocando por el chat cuáles serían. En todo el texto, pues pueden mencionarme cuáles son. Y así vamos interactuando también, ¿vale? Entonces, unos 3 minutos para que lean el texto y me identifiquen cuáles serían esos marcadores textuales. Yo lo voy a leer por el chat y luego vamos a comparar cuáles serían, ¿no? Para recordar un poquito cuáles son esos marcadores textuales, tenemos estos de causa, de consecuencia, de condición. Sí, vamos a ver, vamos a poner en juego nuestra memoria.
Yo sé que es muy complicado porque recién a veces los estamos comprendiendo, pero los vamos utilizando, ¿no? De repente, yo no sabía que existía esto, pero probablemente sí los utilicemos. Entonces, ahí está, les dejo el texto y en 3 minutos me escriben en el chat cuáles han identificado. Sí, acá está el texto, lo estoy mostrando. Muy bien. Muy Franklin Aguirre. Muy bien, soy la Cárdenas. Muy bien, Patricia. Muy bien, Artemio. Artemio me ha dado un mes la clasificación, me ha dicho cuáles son los marcadores de orden, adición y explicación. Muy bien, Artemio. Claro, pero me gustaría ver las partículas que han encontrado. Bien, de la lista que mencionas, Anixa, también algunos. Muy bien, vamos a leer el texto que dice, aunque el cambio climático se ha producido numerosas veces en la historia geológica de la Tierra, alternando épocas glaciales y eras tropicales, hasta acá probablemente ya hemos reconocido un marcador textual. El aunque, eso significa que la siguiente idea que nos va a poner, seguramente, dice, ya se ha producido varias veces en la historia, pero la velocidad es lo que está cambiando, ¿no? Jamás lo hizo con la velocidad vertiginosa que ha demostrado desde finales del siglo XIX hasta hoy, algo que coincide con el inicio de la industrialización global de las sociedades humanas. Y es por ello, tenemos acá otro conector entonces. Significa, y es por ello, ¿qué conector será? Y es por ello que la comunidad científica mundial considera extremadamente probable que estos márgenes anormales de calentamiento sean nuestra responsabilidad como especie. Los primeros registros del incremento del calor atmosférico datan de mediados del siglo XIX y registra desde 1880 hasta hoy un crecimiento total de 0,8 centígrados en la temperatura media global, a una velocidad que se multiplicó a lo largo del siglo XX, aumentando cada década entre 0,13 y 0,22 grados. Hasta la fecha,
2014 ha sido el peor año del registro. Y aunque, bien, tenemos ahí otro marcador, estas cifras aisladas pueden parecer poca cosa, se estima que un aumento total de apenas 1,5 grados en la temperatura mundial traería consecuencias biológicas. Ojo, acá dice traería consecuencias, pero no está actuando como un marcador textual, ¿vale? Acá lo estamos mencionando, sí, pero sería, no, está actuando más que como conectando ideas, ¿sí? Se está mencionando, se está nombrando. Y un aumento, y ese "y" sí podría funcionar como un conector de adición. Un aumento total por encima de 2 grados haría el proceso de calentamiento ya del todo irreversible, al menos en tiempos humanos. Hay que hacer notar, bien, tenemos ahí otro marcador, y ahí es claro, ¿no? ¿A qué tipo de marcador es? Que las consecuencias del calentamiento global tienen una incidencia directa sobre la vida en el planeta tal y como la conocemos. Una mayor temperatura global ocasiona el derretimiento de los polos y las nieves eternas en las cimas montañosas, incrementando los niveles de agua y humedad atmosférica. En este caso, incrementando, pues no sería un marcador textual como por ahí lo habían mencionado. Esto no solo supone que muchas ciudades costeras se verán inundadas por los océanos, lo cual de por sí es grave, sino también, ahí tenemos otro marcador que nos indica adición, ¿no? Está sumando que tendremos un sistema climático global más caótico y extremo, inviernos más fríos y veranos más calientes a la vez, precipitaciones torrenciales y o sequías prolongadas. En resumen, otro marcador, un mundo más impredecible e inhóspito. Bien, muy bien. Gracias por los que han participado. Ahí hemos identificado algunos marcadores textuales. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. No vamos a leer el texto y ustedes me van a decir qué marcador textual pondría ahí donde he puesto esos numeritos. ¿Vale? Vamos a leer el texto juntos y ustedes me van a poner también en el chat qué marcador textual pondrían para completar de forma coherente o lógica el texto. Por ejemplo, dice acá, actualmente en las calles de Lima nos podemos encontrar con diversos personajes que son conocidos como artistas de la calle. Ellos son personas que, ante la falta de empleo, se ven obligados a obtener dinero ofreciendo algún tipo de espectáculo público. Es así como cómicos, malabaristas, cantantes, bailarines y pintores logran entretener a sus eventuales espectadores en las plazas, cruces de avenidas, micros y parques. Algunos pintores se reúnen todos los viernes a las 6 de la tarde en el Parque Kennedy para exponer su trabajo. Los transeúntes quedan admirados con sus pinturas y se detienen a observarlos. Algunos adquieren sus obras, otros prefieren posar para ellos. Conector, es común ver malabaristas en las calles de nuestra ciudad. Son personas que realizan actos temerarios en los cruces de las avenidas para obtener unas monedas. A través de estos personajes podemos ver reflejados algunos aspectos de la realidad actual de nuestro país y de la creatividad que desarrollan los peruanos ante la necesidad económica. Bien, amigos, le dejo este primer texto y les dejo 5 minutos para que lo vuelvan a leer y decirme también por chat qué conectores consideran que debería tener el texto.
Bien, ya me están participando. Ahí me señalan número 1, cuál, y número 2, cuál. A ver, ya me están participando. Silvia me dice que en el número 1 tendría que ir mientras que. Zoila me dice que en el número 1 diría por lo cual, y 2 también es. Ahí señálame en el 1 y el 2 para tenerlo claro. Marcos me dice y en el primero y en el segundo también. Máximo, algunos, sin embargo, algunos no es un marcador textual. Es más un determinante. Recuerden que no podemos confundir estas palabritas. Pero vamos, en la práctica lo vamos haciendo, ¿no? Artemio me pone en el número 1 por otro lado y 2 así mismo. Vamos a ver. Muchos están coincidiendo con que en la segunda tendría que ser como un marcador textual de adición. Por los cuales, sí, en el segundo me dice también. A ver, vamos a ver, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, y quiero por favor que para nosotros utilizar un marcador textual tendríamos que ver también la lógica del texto. Entonces, nos están hablando de los artistas callejeros, ¿no? Es así como nos primero como una especie de definición. Ellos son personas que ante la falta de empleos, ahí, por favor vamos entendiendo las oraciones y los conceptos o las temáticas de cada oración, ¿no? Es así como los cómicos, malabaristas, cantantes, logran entretener a sus eventuales, ¿no? Algunos pintores se reúnen todos los viernes. Cuando nos dicen algunos pintores, se reúnen los viernes, no sé, en el Parque Kennedy, los transeúntes quedan admirados. ¿Qué idea nos está diciendo? O sea, temáticamente, a nivel de contenido, esta idea, ¿qué nos está diciendo? Básicamente nos está dando un ejemplo de la clase de artistas callejeros. Y en la segunda, cuando dice, algunos adquieren sus obras, otros prefieren posar para ellos. Es común ver malabaristas en las calles. Ojo, ya no nos está hablando de los pintores. Entonces nos está hablando de otro tipo de artistas callejeros, digamos, ¿no? Entonces acá podría, bien, como algunos han coincidido, utilizar un conector adicional. Además, también ¿sí? Además, también como muchos han coincidido, ¿no? Vamos con el siguiente texto, amigos y amigas. La juventud peruana de hoy en día es un grupo bastante heterogéneo. Las diferencias en su interior están, hasta cierto punto, condicionadas por los distintos sectores socioeconómicos a los que pertenecen los jóvenes. Los jóvenes pertenecientes a los sectores socioeconómicos altos se caracterizan por cierta indiferencia frente a los problemas sociales y porque sus inquietudes más bien suelen estar motivadas principalmente por intereses personales, como la música, la tecnología o la moda. El entorno social inmediato y el afán de progreso, tanto económico como social, son los principales factores que determinan la actitud de los jóvenes de los sectores medio y bajo. A pesar de estas diferencias, estos dos subgrupos tienen algunas características en común, como su incansable búsqueda de nuevas experiencias o su actitud altamente consumista. A ver, amigos y amigas, a ver, pónganme en todo caso en esas oraciones, o perdón, a través del chat, qué marcadores
encajan en ese párrafo. Recordando que tenemos que analizar también a nivel de significado el párrafo. ¿Sí? Póngame 1, 2 y 3. Bien, muchas gracias por participar. Muy bien, Zoila. Zoila dice que en la primera sería así también, en la segunda además y en la tercera sin embargo. Muy bien, estás muy cercana. Bueno, la idea no es esto, no es una cuestión de adivinar, sino más bien que ustedes vean la lógica del texto, ¿no? Bien, muy bien, hay varios que están coincidiendo sobre todo en la última oración. Artemio, muy bien. Vamos a analizar la primera. Nosotros podríamos corregir, en vez de utilizar el jóvenes, también podríamos utilizar otros términos para no ser redundantes en el texto, ¿no? Muy bien, gracias por participar. Evita, Franklin, Máximo. A ver, vamos a ver en todo caso. Jesús nos dice que en ese sentido, por otro lado, sin embargo, por otro lado. Cuando digo por otro lado, significa que le estoy dando un pequeño cambio al tema. Muy bien, Patricia. Gracias, Riatech. A ver, vamos a ver, ¿no? Por un lado, los jóvenes pertenecientes a los sectores socioeconómicos altos, estamos hablando entonces de una cierta clasificación en la primera parte. Por un lado, y luego utilizo por el contrario, también podría decir por otro lado, también es admitible, ¿no? El entorno social inmediato y el afán, tanto económico como social, son los principales factores que determinan la actitud de los jóvenes de los sectores medio y bajo, ¿no? Recuerden que en el párrafo, o mejor dicho, en la línea anterior, dice, nos hablan de los jóvenes pertenecientes a los sectores socioeconómicos altos. Y luego nos están hablando de los jóvenes de los sectores medio y bajo. Entonces, ahí ya nos está hablando de cierta clasificación. Entonces, el además no estaría dentro de la misma idea, ¿no? Si yo pongo el además, significa que esta segunda idea es como una adicional a la idea anterior. Y muchos han coincidido en la última, que es el sin embargo. Recuerden que lo más certero, más que en resumen, sería el no obstante, sin embargo, porque es una idea que se opone, ¿no? A pesar de estas diferencias, lo que tienen ciertas similitudes. Muchas gracias por participar. Vamos con errores comunes en el uso de los marcadores y lo que vamos a darnos cuenta, claro, uno se va adiestrando en el uso en la medida que los va utilizando. Sabe que esto no va, esto no va. Entonces, un primer mal uso de estos marcadores
es por errores lógicos. Es decir, no encuentro todavía la lógica. Para eso yo tengo que entender muy bien la lógica, el sentido, el contenido, la temática de la oración. ¿Sí? Entonces, primero existe un error lógico por el mal uso del marcador, especialmente cuando utilizo a veces, es decir, o finalmente. No, si yo estoy terminando el párrafo, significa que le voy a poner cualquier conector de finalmente, y no es así, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el siguiente párrafo. Dice, el mal de Alzheimer puede manifestarse en forma leve, es decir, moderada. Por eso, en ambos casos afecta la capacidad de recordar palabras o de nombrar objetos. Acá se han utilizado los marcadores, pero no se han utilizado de forma correcta. Cuando digo puede manifestarse en forma leve, es decir, moderada, leve es lo mismo que moderado. ¿A qué me refiero con leve y moderado? ¿Qué son? Luego digo, en ambos casos afecta la capacidad de recordar palabras. Por eso significa que de que la oración que continúa podría ser una causa o un efecto. Y por último estoy utilizando la palabrita o no, la palabra o, ¿no? Que significa que estoy como en duda, hay una elección. Bien. ¿Cuál sería entonces la lógica del texto, ¿no? Vamos a ver. Dice, el mal de DSM puede manifestarse en forma leve o moderada, ¿sí? No estoy definiendo acá tantas ideas. Más que ideas, pues son como grados, ¿no? Pero en ambos casos afecta la capacidad de recordar palabras. El conector de contraste o de oposición, que es el pero, también podría haber un sin embargo, sí, no obstante. Y de nombrar objetos. Lo que estoy haciendo ahorita es adicionar, agregar información y no poner opción entre las ideas. Y entonces, esta partecita es importante. Primero tenemos que entender bien el texto antes de poder utilizarlos. Ahora, también otro problema es utilizar constantemente, hacer un abuso de estos indicadores, ¿no? De estos marcadores, sobre todo de los de adición y también de las conjunciones copulativas. Además, también, ¿no? Y eso es muy fácil de darse cuenta. En la actualidad, la computadora es una herramienta común en la industria, el gobierno y la medicina, y tanto los individuos como las corporaciones se deberían preocupar por estar adecuadamente capacitados en este campo. Además, en unos pocos años, casi todas las actividades estarán relacionadas de alguna manera con la computación. Y justamente las perspectivas que ofrece la llamada autopista de la información están encaminadas a interconectar a todo el planeta. Y entonces acá ha hecho un abuso de la I. Claro, también ha utilizado el además, pero esto bien también se puede, acá necesitamos pulir el texto. Entonces vamos a continuar. ¿Qué podemos hacer? Además de quitarle la sí, porque también recuerden, que no es cuestión solamente de sacar. Yo voy a hacer una limpieza y la voy a quitar. También tenemos que entender un poco la lógica para poder suprimir o sacar palabras. Entonces yo puedo decir, en la actualidad, la computadora es una herramienta en la industria, el gobierno y la medicina. ¿Qué es lo que yo he hecho? Evitar, sacar de ahí. Tanto los individuos como las corporaciones se deberían preocupar por estar adecuadamente capacitados en este campo, ya que en unos pocos años he utilizado ¿qué? Un conector, pero no he utilizado un conector de adición, y eso lo tenemos que tener claro, ya que en unos pocos años, ¿qué sería esta idea? Recuerden,
Si yo digo, en unos pocos años casi todas las actividades estarán relacionadas de alguna manera, eso significa que es una causa, ¿cierto? Para nosotros estar capacitados. Y justamente las perspectivas que ofrece la llamada autopista y de la información están encaminadas. Ahora yo podría también omitir esa última ahí porque no hay adicional algo, ¿no? Y por último, así como también abusamos, utilizamos muchos marcadores, también el problema es cuando hay ausencia de marcadores. Entonces, por ejemplo, acá digo en la actualidad, recuerden que cuando no hay muchas palabras que conectan las oraciones, se ve segmentado el texto. Esto ya lo hemos visto en una clase anterior. Se nota como enumerado. En la actualidad, la computadora es una herramienta con la industria, el gobierno y la medida. Tanto los individuos como las jóvenes se deberían preocupar por estar adecuadamente capacitados en este campo. En unos pocos años, casi todas las actividades estarán relacionadas de alguna manera con la computación. Justamente las perspectivas que ofrece la llamada autopista de la información están encaminadas a interconectar a todo el planeta. Entonces se siente en el lector, ¿no? Que está de forma digamos, como les decía, como si estuviera enumerando. Entonces lo que voy a hacer es, sí, utilizarlos. Utilizar los marcadores, pero de forma adecuada, ¿no? En la actualidad, la computadora es una herramienta común en la industria, el gobierno me enseña, por eso también los individuos como las corporaciones se deberían preocupar por estar adecuadamente capacitados en este campo, ya que en unos pocos años casi todas las actividades estarán relacionadas de alguna manera con la computación. Justamente las perspectivas que ofrece la llamada autopista de la información están encaminadas a interconectar a todo el planeta. ¿Se dan cuenta? Por eso, ya que, y he emitido tantas sí, y ahí he puesto otra oración. Es un párrafo que consta de 2 oraciones, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio final, amigos y amigas, para poder terminar la clase, ¿sí? He traído, bueno, son 7 oraciones. Entonces, ustedes van a leer el texto y me van a decir cuál sería la, el marcador que deben utilizar en cada oración, en cada idea, ¿correcto? Y claro, les he puesto ahí algunas alternativas para no irnos por otros lados. Y en el chat me van colocando, ¿no? Número 1, ¿cuál alternativa? Número 2, tal alternativa. Número 3, tal alternativa y así. Bien, muy bien, muchas gracias. Hoy día están muy participativos. Muy bien. Gaby dice que en la primera iría. Ojo, ahí están las eh, alternativas. Muy bien, Julio. Julio considera que el 2 el yaque.
Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hoy el hombre usa trajes espaciales, se precipita a razón de 30.000 kilómetros por hora a la conquista del universo. Su sistema de lectura es similar al de la Edad Media. Sigue leyendo a razón de 150 palabras por minuto. Miren el contraste de estas dos ideas. El lector ineficiente, en cambio, lee palabra por palabra. Centra sus ojos en cada palabra. Teme que si no absorbe todas y cada una de ellas va a perder algo. ¿Cuál es la lógica entre estas dos oraciones? Y por último, quisieron colaborar con una obra magistral, pero no guardaban los requisitos necesarios. Tuvieron que resignarse con la realización de una presentación más sencilla. Muy bien. Acá estoy viendo las participaciones. Evita en la primera dice, en la quinta dice no obstante. Muchos coinciden en la quinta, no obstante. Loida, Blanca. Julio diría sin embargo. Ahora recuerden algo, que el no obstante y el sin embargo tienen la misma carga semántica. Ahora vamos a ver, vamos a terminar con la corrección, ¿no? Muy bien. Muy bien, Alicia. Alicia me ha puesto todas las respuestas. En la primera sería aunque, ya que. Segunda, ya que. 3 por tanto. 3 mientras que. 5 no obstante. 6 pero. Y 7 en consecuencia. Muchas de ellas acertadas, Alicia. Bien, vamos a terminar entonces con la corrección. ¿Vale? En la primera, definitivamente el aunque. En la segunda también el aunque. En la tercera, por tanto. En la cuarta, mientras que. En la quinta, como les había dicho, las dos tienen la misma carga semántica. Entonces, valía cualquiera de esas dos opciones, el no obstante o el sin embargo. En la número 6 era el porque, recordemos que la idea a continuación es la raíz, es la causa, ¿no? Y en la última era en consecuencia. Entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy, en la cual han estado muy participativos. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos.